have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Hay un dicho americano que dice que si tú tienes un héroe, lo mejor que te puede pasar es nunca conocerlo. Y de eso se trata la historia de hoy. Martin Luther King, uno de los activistas afroamericanos más importantes de la historia en los Estados Unidos, no era tan blanca palomita como nos las pintaban. A pesar que era un reverendo, también tenía un lado muy oscuro. Quédate a ver el chisme completo. I Have a Dream fue uno de los discursos más importantes en la historia, no solamente porque posicionaba los sueños afroamericanos y las injusticias que vivían en ese momento, pero también vislumbraba un futuro diferente. Sin embargo, para Edgar Hoover, el director del FBI, King era una amenaza a la seguridad nacional. Un poco por sus ideas comunistas, pero también por esa gran cola que tenían que pisarle. Stanley Levinson fue un miembro de los partidos comunistas en los 50s y parte de los 60s. Por lo tanto, también lo tenían en la mira. En 1962, Hoover se reúne con Robert Kennedy pidiéndole la autorización para intervenir las líneas oficiales del activista americano, lo cual fue concedido. En 1963, después del gran discurso I Have a Dream y con la multitud que movió King, Hoover intensificó el espionaje hacia King. Para su sorpresa, el contenido de estas cintas no solamente era comunista, al contrario, se dio cuenta que Martin Luther King usaba las protestas y las campañas para ligarse tanto a protestantes como a prostitutas. Por lo tanto, Hoover tenía horas y horas de cintas con llamadas un poco calientes y otras tanto desagradables. En una ocasión, después de los muchos atentados que él tuvo en contra de su vida, Hoover tuvo a bien de mandarle una pequeña carta diciéndole, palabras más, palabras menos, hermana, que lo mejor era que se retirara de esas provocaciones sociales porque la gente vería quién él era de verdad. Se dice que en 1968, solamente 10 horas antes de su asesinato, Martin Luther King tuvo un encuentro físico con una de las mujeres que eran parte de su meeting. Y cuando digo físico, estoy hablando que se agarraron a golpes. 10 horas después, fue asesinado. Aunque Coretta, ¿verdad? Porque mi Coretta era bastante inteligente y bastante capaz, se da cuenta de lo que pasaba con Martin, ella decidió guardar silencio y seguir la causa. Ahora bien, ese bonito matrimonio produjo 4 bendiciones, las cuales, a pesar de ser gente muy importante en el mundo del activismo afroamericano, hermana, también tenían cola que les pisaban, eran bastante conflictivos. Sus nombres son Yolanda, Martin Luther King III, Dexter Scott King y Bernice King. Yolanda fue una de las más cercanas a su padre, por lo cual ella, después del fallecimiento del mismo, siguió con sus pasos de activismo. También predicó en la misma iglesia bautista al que él atendía. Fue la administradora y la CEO de muchos de los proyectos de su padre. También tuvo una casa productora y participó en diversas películas que hablaban de la historia afroamericana. Lamentablemente, en el 2007, según los hermanos, porque pidieron que no se hiciera autopsia, tuvo un ataque al corazón. Por otro lado, Bernice King, que para mi gusto fue una de las más eminentes, fue toda una telenovela, hermana. Para empezar, es reverenda, tiene doctorado. La muchacha también te maneja la prédica. Sin embargo, a su padre lo asesinan en su cumpleaños número 5. Después, en 1969, su tío Alfred Daniel Williams King murió ahogado en una piscina. En 1974, asesinan a la abuela Alberta King durante un servicio en la iglesia de Ebenezer. Hermana, la chilpa estaba al lado, o sea, el trauma. En 1976 muere su prima del alma, Darlene King, de un ataque al corazón. Y después su abuelo muere en 1984, igualmente de un ataque al corazón. Dexter King, hermana, ese es el hombre de los dineros. A él le gustaba pepenar y aliarse con las hermanas para vender propiedades del papá. Él se conoce que también fue CEO del Martin Luther King Center, pero eso duró como 2 meses porque pues lo sacaron porque era medio... Hermana, era medio uñitas. De él, la verdad, no tengo muchas referencias, solo que también es el CEO de Intellectual Properties Management, que es la entidad que administra las posesiones de Martin Luther King. Por último, tenemos a Martin Luther King III. Hermana, yo también de él no tengo muy buenas referencias. Él es un activista, trabajó en la campaña de Barack Obama. Fue el único de los 4 hermanos que tuvo
una hija. Cabe mencionar que los 3 hermanos restantes siempre se quejaron que odiaban estar a la sombra de su padre y que qué tan difícil y que es cumplir las expectativas de la gente hermana, pero todos lucraron de su imagen, de su discurso, de su ideología, y en lugar de en verdad trascenderlo, a excepción de mi amiga Bernice, porque ella me cae bien. Por último, hermana, te pido que saques los Kleenex, porque ahora sí te voy a quitar la niñez. El discurso I Have a Dream, en sus diferentes etapas, que más o menos son 3, desde la introducción, el punto álgido y el final, fueron plagiados. Para empezar, se sospecha que el título de I Have a Dream tuvo un origen bastante particular, más bien relacionado con la cultura gospel. Mahalia Jackson, una de las cantantes más importantes del gospel durante la época de los derechos civiles afroamericanos, fue una chica que apoyó diversas causas, entre ellas las de Martin Luther King, las de Malcolm X, y trabajaba junto a John F. Kennedy por la promoción de la igualdad de los afroamericanos en Estados Unidos. Entonces Mahalia se apasionaba, hermana, y está en el espíritu cuando cantaba, y en los discursos de Martin Luther King, Mahalia gritaba: diles del sueño que tenemos, Martin, diles del sueño. Esa podría ser una de las razones por las que les puso I Have a Dream. La segunda teoría es que Patria Hall en 1962 dio un discurso después de que el Ku Klux Klan incendiara una de las iglesias más representativas del estado, y justo al final de su discurso decía que ella tenía un sueño, que las cosas podrían ser diferentes. Ahí te encargo. La parte final del discurso está completamente relacionada con un discurso que se dio en 1952 hacia los republicanos por un personaje que se llamaba Archibald. La tesis doctoral de Martin Luther King también fue producto de escrutinio. Después de su muerte, Coretta donó muchos de sus libros, incluyendo su tesis, a la Universidad de Stanford. Analizando estos documentos, se dieron cuenta que había muchos textos que no tenían referencias. Cuando lo escuchó la Universidad de Boston, que fue la casa de Martin Luther King para su doctorado, condujeron una investigación bastante extensa, misma que lanzó que el 45% de la tesis se parecía mucho a la de un estudiante llamado Jake Bosser, mismo que se graduó 3 años antes de esta institución. A pesar de que el título honorario de doctorado no le fue retirado, pues bueno, hermana, una mancha más al tigre. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este video. Tomemos en cuenta que las figuras públicas también tienen una vida privada, y lo público es algo con el que nosotros probablemente nos enamoremos. Sin embargo, siempre es importante tener la contraparte del hecho histórico que fue representativo. Yo soy Asha Liu, una mujer afromexicana que el día de hoy, hermana, estoy rocando la trenza. Nos vemos muy pronto, los quiero mucho. Bye.